Hola, hola, bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos con Apocalipsis, capítulo 11. La última vez estuvimos hablando acerca de los dos testigos, dos hombres dotados extraordinariamente y sobrenaturalmente por Dios, con poderes maravillosos para que ellos pudiesen profetizar, ¿no? Eh, Vemos que pues, son invencibles, pero finalmente la bestia termina derrotándolos, los vence, los mata, los deja en la plaza pública de la gran ciudad por 3 días y medio. La gente está contenta, está celebrando, está feliz. ¿Por qué? Porque estos dos profetas atormentaban con su predicación a los moradores de la tierra. ¿Y por qué los atormentaban? Bueno, porque estaban predicando, estaban profetizando la ira de Dios, el juicio del de Dios que había venido, que venía, que era inminente. Estaban predicando el verdadero evangelio, y siempre que nosotros predicamos el verdadero evangelio, pues se va a levantar persecución. Hoy hay una predicación que nadie persigue, porque no es el evangelio de Jesucristo. Hoy han surgido otros evangelios: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los falsos milagros, el evangelio motivador. Y estos son evangelios que la gente quiere oír, son cosas que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque no les amenaza para nada, no los confronta con su pecado, con su maldad, porque se predica solamente lo que la gente quiere oír, porque tiene parte de verdad, pero también obvian muchas partes de las escrituras, y solamente para no quedar mal con las personas, para poder obtener popularidad. Entonces la gente está celebrando porque estos dos profetas finalmente han muerto. Sin embargo, vemos que Dios los resucita, después de 3 días y medio resucitan, suben al cielo, viene un gran terremoto que mata a 7,000 personas, y los demás entonces empiezan a temer a Dios. Podríamos decir que viene ahí como una especie de conversión. Todo esto está pasando en Jerusalén, en la gran ciudad de Dios. Y todos estos acontecimientos no son otra cosa, como dice el versículo 14, que sucesos del segundo ay. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ahora llegamos entonces al versículo 15, la séptima trompeta, y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como es de esperar, porque creo que cuando leemos, cuando estamos leyendo y estamos llegando, así nos pasó con los sellos, no estamos llegando como al séptimo sello, estábamos esperando que ocurriera algo extraordinario, ¿no? Que se desataran otros juicios, pero vemos que no pasa así, no sucede así. Y hay un contraste entre la séptima trompeta y el séptimo sello. ¿En qué consiste este contraste? Que cuando se abre el séptimo sello hay un silencio en el cielo. Hay silencio por espacio de media hora en el cielo. Sin embargo, cuando se toca la séptima trompeta, vemos que lo que hay es grandes voces en el cielo. Grandes voces que decían algo. ¿De quién son estas voces? Pues asumimos que son las voces de ángeles que están anunciando algo. ¿Y qué es lo que anuncian? Anuncian que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aunque esto no es algo inmediato, de hecho no está pasando ya, porque para que los reinos sean ya del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo, pues van a tener que pasar muchas cosas. Apenas vamos a la mitad de Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver que va a tener que suceder una cantidad de cosas de aquí en adelante, que la bestia va a ser destruida, que el diablo va a ser encadenado, que la gran Babilonia va a caer, ¿no? Se anuncia la caída de la gran Babilonia. Hay muchas cosas para que esto suceda. Sin embargo, ya es anunciado y es declarado como un hecho realizado ya. Y eso hacían los profetas del Antiguo Testamento cuando tenían una palabra de parte de Dios. Es la seguridad de lo que Dios dice realmente va a pasar. O sea, no hay, no hay razón por la cual dudar. Cuando Dios anuncia algo, eso va a pasar. Recordemos que Dios no es hombre para que mienta. Entonces,
Para que esto pase, obviamente va a tener que ser derrotado Satanás. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Él es el príncipe de la potestad del aire. Él ha estado gobernando la tierra por siglos. Desde la caída de Adán y Eva, él ha tomado el gobierno y la autoridad sobre esta tierra y la ha llevado a degenerarse en la forma en la que está degenerada hoy. Recordemos que aún en los primeros tiempos, cuando en los tiempos de Noé, el mundo, la gente estaba pervertida, o sea, cuando Dios mira a la humanidad en esa época, le duele su corazón y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y la razón por la cual Dios se arrepiente era por la maldad, porque los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo mal, dice allí Génesis capítulo 6. Entonces Dios decide destruir la tierra. Sin embargo, salva una familia, Noé, su familia y algunos animales para darle continuidad a la raza humana. Pero ese ha sido la gestión de gobierno del diablo. O sea, es un gobierno malo, corrupto, perverso, torcido, opresor. Un gobierno que esclaviza, que ha esclavizado a la humanidad en el pecado. Y si nosotros vemos los gobiernos de las naciones, los gobernantes, los hombres gobernando las naciones, podemos notar una cosa, que el gobierno humano ha ido por este mismo camino. Ha seguido el mismo tipo, modelo de gobierno del diablo. Yo no sé cómo es que la gente sigue creyendo en el gobierno humano. Yo no sé cómo es que cuando veo, llega tiempo de elecciones en los países, veo a la gente más afuera aclamando a sus candidatos y con esa pasión y los defienden, ¿no? Pelean con sus familiares, hay enemistad entre sus amigos, se dejan de hablar porque es que es mi candidato y dicen y confían y dicen que va a traer el cambio. Yo no sé cómo hacen para poner toda su confianza y fe en un hombre cuando la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el hombre que confía en Jehová. No sé cómo hacen, pero lo hacen. O sea, a veces somos tan crédulos a los hombres y los candidatos, pues ni cortos ni perezosos, ellos anuncian una cantidad de cosas y ellos entonces están diciendo que son el cambio y están diciendo que una cosa por aquí, otra por allá, y eso empiezan a pintarle pajaritos en el aire a la gente y la gente se lo cree, pero cuando finalmente llegan al gobierno, vemos que la cosa es totalmente diferente. Ese es el mismo modelo de gobierno de Satanás. Entonces, para que el reino del Señor Jesús se establezca, como está siendo anunciado aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Para que se establezca este reino, primero tiene que ser derrocado Satanás, tiene que ser vencido. Yo te digo una cosa, mi esperanza está puesta en el reino milenial del Señor Jesucristo. Y mi anhelo es poder ganarme el lugar de gobernar con Él. Hay muchos que quieren gobernar hoy, naciones, ciudades, pueblos, y no quieren gobernar porque quieran hacer bien o ayudar a la gente o servir, no, quieren gobernar porque quieren sacar provecho. La motivación de todos es lucro y provecho, aún de muchos que dicen ir con buenas intenciones. Ese es su propósito. Pero por mi parte yo anhelo con todo mi corazón que se establezca el reino de Dios y poder gobernar con Él. Ese sí sería un excelente momento para gobernar sobre esta tierra. Dejar pasar el poder gobernar hoy bajo este mundo corrupto y bajo la influencia de Satanás, y poder gobernar en el milenio con Cristo y bajo la influencia de nuestro gran y maravilloso Dios. Eso es extraordinario. Entonces aquí es anunciado esto y dice que el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recordemos que estos 24 ancianos nos representan a los redimidos de Cristo, y la acción continua de ellos es adorar a Dios. Aquí hay un modelo de adoración que nosotros debemos aprender. Aquí se nos está mostrando cómo se adora en el cielo a Dios. Y la primera acción que ellos tienen es que ellos se despojan de sí mismos. Ellos se bajan de sus tronos. Ellos dejan su lugar
Y esto es importante. Creo que a veces el ocupar un lugar, el tener una posición, el disfrutar tal vez de un rango, yo qué sé, a veces puede evitarnos, puede quitarnos a nosotros esa espontaneidad para adorar a Dios. Ellos lo primero que hacen es que se bajan de sus tronos y se postran rostro en tierra, se postran, bueno, en tierra digo yo no, pero es en el cielo, se postran más bien sobre sus rostros y adoran a Dios. ¿Y cómo lo adoran? ¿Qué dice en verso 17? Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, lo primero que hacen es que destacan el carácter de Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y después destacan lo eterno que es, ¿no? El que eres y que eras y que has de venir. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso es lo que hacen los 24 ancianos. Así que nosotros deberíamos de aprender en nuestras oraciones personales. Este debe ser nuestro modelo de adoración. A veces pensamos que adoramos porque ponemos una música suave, porque ponemos unas alabanzas y cantamos, entonces pensamos que estamos adorando. Pero a veces eso está tan lejos de ser una verdadera adoración. Y yo lo había dicho antes. De hecho, lo dije al comienzo, creo. La adoración no tiene nada que ver con la música. Claro que adorar a Dios con la música, a mí me gusta cantar y adorar a Dios con música, por supuesto. Es una cosa que puede facilitarnos de alguna manera hacerlo, pero no siempre. No necesariamente siempre que cantamos adoramos a Dios. Y podemos adorarle de muchas maneras. Abraham adoró a Dios en un momento tan difícil como era el que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Y él dijo, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Y es la primera vez que se usa la palabra adorar en la Biblia. Entonces eso deja mucho que decir, mucho que desear. Pienso que la adoración más genuina fluye en los momentos en los que estamos pasando por una dificultad, estamos enfrentando una prueba. Y cuando en esas circunstancias tenemos la capacidad de adorar a Dios, creo que esa es una adoración muy pura, muy genuina, muy maravillosa. Job, pasa lo mismo con Job. Job perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus ganados, todo lo que tenía, se enfermó. Pero vemos a un Job en medio de todas esas circunstancias que se postra y adora a Dios. Adora a Dios. O sea, humanamente tal vez no había motivos para adorar, pero él adora a Dios. Esa es una oración maravilloso. Entonces es importante y nos muestra aquí, el cielo se nos abre para mostrarnos cómo se adora el Señor allá en el cielo. Y ahora en el versículo 18 encontré un comentario que quiero compartir con ustedes que me pareció extraordinario que lo podamos ver. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, aquí encontramos cinco cosas maravillosas. Primero dice, y se airaron las naciones. No es de extrañar que las naciones les desagrade profundamente que Cristo venga a reinar en este mundo. No es de extrañar eso. Cuando los magos, de Oriente, llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, Herodes se llenó de ira. ¿Y qué hizo Herodes? Lleno de ira, pues mandó a matar a todos los niños en ese tiempo. Mandó a matar a todos los niños de Belén. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, verso 1 al 18. Y cuando el Señor regrese nuevamente a este mundo, aún el anuncio de este hecho será considerado por todas las naciones como una invasión enemiga que hay que resistir con todas
las fuerzas. De hecho, eso ya está ocurriendo en nuestros días y lo comprobamos cada vez que intentamos nosotros predicar, ¿no? Predicar el Evangelio en este mundo. Vemos la hostilidad que hay contra Dios, la hostilidad tremenda, universal que hay contra Dios, cómo se oponen las naciones, ¿no? Hay países donde se resisten a la predicación. Si tú vas en Estados Unidos hace poco, vi un video, un hombre con una camiseta alusiva a Jesucristo y lo sacaron de un centro comercial. Entonces vemos que las naciones no van a estar contentas, las naciones no van a celebrar que Jesucristo reine. ¿Por qué no? Porque los gobernantes de las naciones y las naciones van a querer mantenerse en el gobierno, a pesar de que lo han hecho mal, a pesar de que no lo hacen bien, no quieren soltar el gobierno, ¿sí? Entonces se van a irar, se van a enojar muchísimo. En segundo lugar, dice, tu ira ha venido. Frente a la ira de las naciones, Dios está a punto de descargar su ira sobre este mundo. En esta confrontación de fuerzas, el hombre no puede hacer nada contra Dios. Recordemos el caso de Faraón intentando echar un pulso a Dios, ¿no? Es como decirle a Dios, Señor, hagamos un pulso a ver quién gana. Por supuesto, no vamos a poder ganarle a Dios. Pero ni siquiera el hombre más poderoso del mundo pudo hacer nada contra él. Las naciones se unirán para impedir la coronación de Cristo, pero Dios se reirá de ellos desde los cielos. Recordemos lo que dice el Salmo 2, del 2 al 6. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aún así es importante señalar que mientras que la ira del hombre es malvada y pecaminosa, la de Dios es santa porque actúa de acuerdo a su justicia. En tercer lugar, dice el tiempo de juzgar a los muertos. Seguramente esto se refiere a la resurrección de los muertos con miras a su juicio final, el juicio o el gran juicio frente al trono blanco. Apocalipsis 20 nos narra eso. En este momento las oportunidades de arrepentimiento se habrán terminado y llegará el momento de rendir cuentas ante el Dios soberano del cielo y de la tierra. En cuarto lugar, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Dios reconocerá generosamente todo servicio realizado para Él. Recordemos Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerque a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Desde los creyentes más sencillos, todos los santos recibirán las recompensas que Dios en su gracia otorga a quienes Él considere, reconociendo diferentes grados y posiciones de honor. Va a haber una recompensa, Dios va a recompensar el servicio que nosotros hayamos hecho en la hora. Y es importante tener en cuenta una cosa, que esta recompensa no tiene nada que ver con la posición que hayamos ocupado aquí, con el don que hayamos recibido, el cargo que hayamos tenido en la iglesia, porque muchos confunden esto, ¿no? Entonces, si fue el apóstol o el pastor o el superprofeta, voy a tener un lugar allá. No, eso no se trata. Dios va a premiar más la fidelidad con la cual hayamos usado los dones. Recordemos que la base fundamental de esto es la fidelidad. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces podremos encontrar personas que han tenido aquí un desarrollo humilde, un trabajo humilde dentro de la obra, que no brilla mucho, que no está en los focos, no está ahí parado en la tarima, no está haciendo un papel que para nosotros es fundamental. Puede ser el de cantar, puede ser el de tocar un instrumento, el de predicar, no, pero que tal vez en el cielo vaya a ser muy bien recompensado por la labor sencilla y humilde que haya hecho en la tierra. Es importante tener en cuenta eso. Y en quinto lugar, dice,
y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dotándole de autoridad sobre la tierra y todos los seres que en ella habitan. Y cuando Dios venga a establecer su reino en este mundo, será el momento en el que pedirá cuentas al hombre por el uso que ha hecho de los recursos naturales puestos bajo su mano. Será juzgado por la extinción de miles de seres vivientes y por la contaminación del medio ambiente, pero también por la fabricación de armamento y las guerras que dejan tras sí el caos y la desolación. A esto hay que añadir a quienes se esfuerzan por destruir todo principio moral y espiritual, a los que persiguen y matan a los creyentes por causa de su fe, a la Babilonia de la antigüedad que destruía toda la tierra y a la del futuro, y finalmente al ángel del abismo, cuyo nombre es Destructor. Me pareció extraordinario este comentario, quería compartirlo con ustedes. Entonces, eso es lo que va a pasar, estas 5 cosas, como nos la dice Juan aquí en el versículo 18. Y versículo 19 finalmente dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es interesante que el capítulo 11 de Apocalipsis comienza con el templo, ¿no? Cuando se le dice a Juan que mida el templo, y cierra teniendo una visión del templo también. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto al parecer es una cosa que va a estar ocurriendo a los ojos de toda la humanidad, que va a poder estar viendo, la gente que esté en ese momento va a poder estar viendo cómo se abre el templo de Dios. Y lo primero que van a ver al abrirse el templo es el arca de su pacto. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Recordemos que el arca del pacto de Dios era el símbolo de la presencia del Señor, la cual estaba en el lugar santísimo, del tabernáculo de Moisés, y a la cual no tenía acceso todo el mundo. No, solamente el sacerdote en el día de la expiación podía entrar allí, al arca, porque en ella reposaba la presencia de Dios. Lo que estamos diciendo es que todo el mundo podrá ver allí, podrá ver como hemos visto. Juan ha estado viendo visiones desde el comienzo. En el capítulo 4, lo primero que Juan ve cuando es llevado al cielo es el trono de Dios. Esta gente estará viendo el trono de Dios allí, eso es. ¿Y por qué se le llama el arca del pacto? Algo que no se nos puede olvidar es que Dios es un Dios de pactos. Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con él de entregarle la tierra a él, a su descendencia, una tierra. Dios hace un pacto también en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Ellos debían andar en sus estatutos, guardar su palabra, pero vemos que el pueblo de Israel incumple su parte del pacto. También es un pacto con David, en que de un descendiente de David iba a sentarse en el trono, iba a reinar eternamente. Y por supuesto no estaba hablando de un descendiente humano, estaba hablando de Jesucristo, pero del linaje de David iba a venir el Cristo más tarde. Entonces Dios es un Dios de pactos, se recuerda esto allí. Y se cierra pues este capítulo con los relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, que no es otra cosa que lo que anuncian los juicios de Dios para la humanidad. Aquí terminamos, mis amados, entonces, Apocalipsis capítulo 11. Yo espero que estés siendo edificado con esto que estamos aprendiendo en Apocalipsis. A mí, te digo personalmente, me enciende el corazón leer Apocalipsis, estudiar Apocalipsis. No sé, me ha pasado algo extraordinario con Apocalipsis. Es que enciende un fuego ardiente en mi corazón y por conocer más acerca de Dios. No tenemos que tener miedo a Apocalipsis, porque Apocalipsis lo que anuncia es la derrota de Satanás y el triunfo de Dios, la derrota del mal y el establecimiento del bien sobre esta tierra para todos nosotros los seres humanos. Estamos entonces terminando el capítulo 11 de Apocalipsis, y ya veremos si en una semana podemos
estar compartiendo ya parte del capítulo 2. Un abrazo fuerte para todos, que tengan un buen fin de semana y nos veremos entonces a partir del lunes con los devocionales diarios. Bendiciones.